especialmente cuando vivimos en tiempos difíciles, se ha permeado. La Iglesia del Señor ha estado permeada, muchas congregaciones han sucumbido a la corriente del mundo cuando pues el mundo quiere en este momento, lo que se busca por todos los medios es la satisfacción del hombre. Estamos en el siglo XXI frente a un florecimiento del humanismo. Se le está dando al hombre un tremendo valor y a la satisfacción de sus deseos y necesidades se enfocan muchas cosas. Hoy encontramos, por ejemplo, cuando surgen los centros comerciales, los mercados de grandes superficies, cuando surgen todos estos elementos, ¿con qué propósito surgen? Y usted observa que cada vez que surge un centro comercial nuevo, la idea es tener integrados mayor cantidad de servicios y mayor cantidad de comodidades para que las personas estén allí cómodas, estén tranquilas y quieran estar ahí. Desafortunadamente, con la iglesia ha pasado algo muy parecido. Hoy existe algo que se conoce como la iglesia de consumo, es decir, un lugar que se llama iglesia, pero donde las personas van a escuchar lo que quieren escuchar y también a experimentar o recibir aquellas cosas que satisfacen sus deseos más que satisfacer sus verdaderas necesidades espirituales. Por eso, desafortunadamente, hoy en muchos lugares de culto, muchos lugares de mucha congregación, encontramos que el propósito fundamental en estas congregaciones es entretener al auditorio. Entonces encontramos cómo se ha manipulado y se ha diseñado los cultos más pensando en la recreación, en el show y en que las personas salgan contentas porque obtuvieron algo que les llamó la atención, pero un lugar en el que no están creciendo espiritualmente. Entonces yo creo que este tema que manejamos en esta mañana acerca del uso correcto de los dones en la congregación tiene que ver con esto. Pero especialmente hay un versículo de lo que leíamos ayer, lo que leía Carlitos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Yo creo que algo que debemos rescatar y debemos procurar en nuestras congregaciones es que todo sea hecho decentemente y todo sea hecho con orden. Desafortunadamente estos son temas que han sido o que son cada día manipulados o son adaptados y se pierden muchas cosas, ¿no? Nosotros mismos tenemos que ver que hay cosas que debemos corregir en nuestras reuniones congregacionales, hay cosas que debemos corregir, hay cosas que estamos haciendo que no son correctas y que al hacer este estudio que vamos a trabajar esta mañana vamos a poder detectarlas y vamos a poder también como trazar una línea de acción a través de la cual podamos entonces enfocar nuestra relación o nuestra reunión como congregación para que llegue a ser una reunión verdaderamente de edificación, como es el propósito. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué quiere Dios que nos congreguemos como iglesia? Entonces, de acuerdo a lo que observamos acá en lo que Pablo escribe, es que Dios quiere la edificación de su iglesia, la edificación de su cuerpo. Por eso es necesario que aprendamos acerca del uso correcto de los dones en la congregación. La lectura que hizo Carlito nos ilustra mucho acerca de este tema y vamos a estar trabajando entonces esta mañana, vamos a ver acerca del uso correcto de los dones en la congregación, vamos a ver que se debe dar prioridad a los mejores dones, vamos a ver también que se deben usar, que los dones deben ser usados para edificar a la iglesia. También vamos a ver lo que tenía Pablo acerca de los dones y vamos a ver también la dinámica de los dones en la congregación. Cómo es el movimiento de los dones en la congregación, qué es lo que debemos estimular dentro de la congregación y cuáles cosas debemos también controlar o evitar que sucedan en la congregación.
Entonces vamos a iniciar en nuestro tema esta mañana hablando de que para el uso correcto de los dones se debe dar prioridad a los dones mejores. Allí donde estábamos en la primera carta de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 3 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a empezar esta mañana entonces hablando de la prioridad que tienen unos dones sobre otros. Y es interesante cómo Pablo dice: yo quiero más que se hable, que se profetice más que hablar en lenguas. ¿Por qué Pablo hace esta distinción? ¿Será que hay un don que es más importante que otro? Entonces, si nos devolvemos un poco hacia los conceptos que ha emitido Pablo, por ejemplo, veíamos la semana anterior que lo más importante es que todo debe ser hecho con amor. O sea, el amor es el que le da sentido al uso de los dones espirituales, porque cuando nosotros nos estamos amando unos a otros, entonces lo que se procura dentro de la congregación es la edificación. Ahora, hay cosas que suceden en la congregación que no edifican y que más bien están causando tropiezo, más bien están dañando a nuestros hermanos. Por ejemplo, hay cosas con las que debemos tener mucho cuidado. Solo quiero tomarlo como ejemplo esta mañana y quiero que pensemos un poco. Es acerca del uso de los teléfonos celulares o los teléfonos que todos disponemos del teléfono. Cuando venimos, ¿qué hacemos con los teléfonos celulares? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Debiéramos o apagarlos o no debiéramos traerlos, cierto? Pero si necesitamos tener algún tipo de comunicación o después del culto vamos a ir en otra dirección que no vamos a nuestra casa, deberíamos entonces traerlos, pero mantenerlos apagados o mínimo mantenerlos en silencio. ¿Por qué? Porque, exactamente, ¿qué tipo de reunión estamos teniendo? O sea, es importante. ¿Qué sucede cuando estamos nosotros aquí, estamos en la reunión de la congregación y estamos tratando de concentrarnos en el desarrollo del tema que venimos tratando y de pronto timbra? ¿Qué sucede? Todo el mundo se desconcentra, ¿cierto? Vamos a mirar de dónde salió el sonido, vamos a ver a quién se le olvidó apagar el teléfono. Entonces de una vez todos volvemos a mirar. Resulta una situación incómoda para la persona a la que le sonó el teléfono, pues para esa persona es incómodo. Imagine que tenga un timbre bastante ruidoso y entonces escucha, lo llaman y apenas timbra, ¿qué hacen todos? La miran. ¿Cómo se siente la persona cuando los otros le observaron? Porque su teléfono sonó. Se siente incómodo, ¿cierto? Pero ¿quién tiene la culpa? Exactamente. Entonces, note que estamos sufriendo las consecuencias de no haber tomado una decisión correcta, de haber apagado el celular. Y la otra, entonces estamos exponiéndonos aquí a que los otros estén hablando hoy, pero ese hermanito que no considera, mire, no nos hace perder la atención, nos hace perder la concentración, no tiene cuidado con eso. Entonces, son recursos muy buenos, pero que de alguna manera nos generan desorden en la congregación. Ahora, hay usos que se le pueden dar a estos aparatos, ¿cierto? Usted puede llegar y decir, no, pero es que usted puede mantener el teléfono ahí y usted puede encontrar allí su Biblia. Yo particularmente acá cargo 6, 7 versiones de la Biblia ahí que yo puedo consultar, eventualmente puedo leer. De otra parte puedo tomar y poner las letras más grandes para poder, ya con mis problemas visuales, entonces no quiero cargar todo el tiempo los lentes, no quiero cargar todo el tiempo los lentes y quiero entonces leer con más facilidad. ¿Qué hago? Entonces cojo en la aplicación y coloco la letra más grande. Entonces, realmente en ese sentido los teléfonos, los smartphones, entonces las tabletas son muy útiles, ¿cierto? Nos ayudan entonces a acceder a unos recursos que normalmente no los accederíamos, pero debemos aprender a ser muy considerados en el uso de esos recursos para evitar que el estar usando el recurso que Dios me ha provisto esté yo causando una distracción y esté evitando que los otros hermanos sean edificados.
Entonces, incluso hoy se encuentra personas que, bueno, están usando su smartphone y resulta que la tentación está ahí, ¿cierto? Y tiene el plan de datos, ahora ilimitados o unas 4 o 5 gigas. Y entonces llega y dice, no, pues, mientras el pastor está como aburrido la charla del pastor esta mañana, voy a ponerme aquí a chatear con mis amigos. Y está en el culto y está chateando con otra persona, está perdido, se desubica. Entonces se desconcentra y se pierde de la actividad, porque estamos aquí reunidos por una parte principalmente para honrar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios, para alabarlo, pero también estamos aquí para ser edificados mutuamente. Por eso, para la edificación mutua se hace necesario, si no indispensable, que todo sea hecho con orden y disciplina. Dice, debemos tener orden para hacer las cosas. Todo hágase decentemente y en orden o con orden. Entonces, cuando Pablo habla de dar prioridad a los dones espirituales, es que hay un don que se menciona acá en este capítulo 14 y es el don de lenguas. Pero vamos a rastrear un poquito la aparición del don de lenguas. Vamos a ir primero al Génesis, y resulta que en el Génesis hubo un momento especial cuando Dios le dijo a su pueblo, después del diluvio, Dios le dijo a su pueblo que llenaran la tierra, que se multiplicaran y llenaran la tierra, pero ellos quisieron mantenerse unidos y llegaron a encontrar una llanura allá en Sinar y les pareció muy bonito y dijeron, no, construyamos una ciudad aquí, levantemos una torre y que la torre llegue hasta el cielo. ¿Sí? Y entonces empezaron a tratar de desarrollar una manera de acercarse a Dios como ellos pensaban y no tuvieron en cuenta la orden de Dios. Como consecuencia de esto que ellos hicieron, entonces Dios decidió confundir su lengua. Y entonces Dios hizo que su lengua se confundiera y ninguno entendía lo que el otro decía. Entonces surgieron aquí todos los idiomas que se hablan en el mundo, lenguas que se hablan en el mundo. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Esparcirse por toda la tierra. Y entonces encontramos por eso cuando hay extranjeros entre nosotros, ¿cómo identificamos a un extranjero? Por su lengua, ¿cierto? No habla la misma lengua que nosotros hablamos. Se piensa que en este momento en el mundo hay alrededor entre 3.000 y 5.000 lenguas. De 3.000 y 5.000 lenguas. Algunas habladas por una mayor cantidad de personas, como el chino mandarín, que es la lengua más hablada en este momento en el mundo, ¿cierto? Y hay algunas otras incluso que no hay sino alrededor de unas 40 personas a que la hablan. Incluso hay una lengua que ya la hablaba una sola persona, parece que ya se murió, entonces ya no hay nadie que hable esa lengua. Entonces, lenguas que la hablan muchas personas, lenguas que hablan muy pocas personas, pero pensemos en esto, 3.000 a 5.000 lenguas diferentes, idiomas diferentes. Entonces, resulta que como esta circunstancia se dio y el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad, fueron llevados y esparcidos por todo el mundo los judíos. Cuando regresaron de la cautividad, entonces en un momento después de que el Señor Jesucristo fue muerto, que fue sepultado y que resucitó, resulta que a los 50 días de esto se celebraba una fiesta que era la fiesta del Pentecostés, era la fiesta de las cosechas, y para esa fiesta venían judíos de diferentes partes del mundo. Entonces venían judíos de diferentes partes del mundo y lógicamente cada uno de ellos hablaba la lengua en la que se hablaba en el país de donde venía. Y llegaron allí a Jerusalén y de pronto, por obra del Espíritu Santo, todos empezaron a oír que se estaba hablando el Evangelio en su propia lengua, porque el Espíritu Santo obró de manera especial en los apóstoles que estaban reunidos para que cada uno empezara a hablar en una lengua comprensible para las personas que venían de otras partes. Es decir, el don de lenguas en el comienzo se presentó con el propósito de satisfacer una necesidad que se estaba presentando. Y era que en Jerusalén había reunidas personas de diferentes partes del mundo y necesitaban escuchar el mensaje de la palabra de Dios en su propio idioma. Y lógicamente, como los discípulos no sabían todas las lenguas que hablaban los que estaban allí en Jerusalén, fue necesaria la intervención milagrosa del Espíritu Santo y capacitando a los discípulos para que pudieran hablar otras lenguas que ellos no conocían. Entonces, en eso consistió el don de lenguas, que ellos empezaron a hablar unos idiomas que ellos no conocían, no habían aprendido nunca, pero para satisfacer una necesidad. Entonces empezaron a hablar en lenguas, empieza a utilizarse el don en lenguas, don de lenguas. Sin embargo, este don empezó también a ser abusado. O sea, ¿qué le genera a usted cuando escucha a alguien hablando en una lengua que no es la suya?
pero genera como una cierta admiración, o le genera como, ¿cierto? Como algo raro, y nos gusta verlas, oír o ver cosas raras, ¿cierto? Entonces resulta que como se empezó ya después de que estos judíos se fueron cada uno para su tierra, los discípulos quedaron los que hablaban en lenguas. Y entonces empezaban a hablar en lenguas, ya sin haber gente de otra nacionalidad, empezaban a hablar lenguas en la congregación. Y en la congregación todos hablaban en hebreo, entonces ¿quién entendía? Empezaban a hablar, que llegue alguien aquí, empiece aquí, alguno de ustedes se levante y empiece a hablar en chino mandarín. ¿Hay alguien que pueda entender ese idioma? ¿Alguien conoce el idioma? ¿Puede entender? O empieza a hablar en ruso o en alemán. No como decimos nosotros, dicen que cómo se dice abra la puerta en alemán. Y cierre la puerta. Ah, bueno, usted sabe alemán bastante, ¿sí? Entonces, cuando alguien empieza a hablar en otra lengua, ¿qué sucede? No se entiende lo que está diciendo. Pero resulta que como eso genera un espectáculo, genera una cierta admiración de otros, entonces algunos de los discípulos empezaban a hablar en lengua en la congregación como para que los otros dijeran, uy, mire, este sí es un cristiano espiritual. Mire cómo se manifiesta el Espíritu Santo en esa persona. Entonces empezaron a usar el don con el propósito de alardear o de envanecerse delante de la congregación. Se perdió entonces el propósito para la congregación, se perdió el propósito porque esa persona que hablaba en lenguas no estaba edificando entonces a la congregación. Entonces, dice Pablo, en ese contexto dice Pablo, mejor es profetizar que hablar en lenguas. Entonces tenemos que entender también la palabra profetizar. ¿Qué es profetizar? Entonces, en este contexto que estamos hablando de Pablo, no significa profetizar, no siempre es decir cosas nuevas, porque algunos piensan que la profecía es decir cosas nuevas o cosas futuras. No necesariamente, eso no. Profetizar significa hablar de parte de Dios. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios y que habla con la autoridad de Dios. Entonces, dice Pablo, es mejor que alguien hable en una lengua comprensible, hable a la congregación de parte de Dios, con la autoridad de Dios, para que la congregación sea edificada. Porque el propósito de la reunión en este sentido entonces es que la congregación sea edificada, que todos puedan aprender, que puedan comprender lo que Dios quiere y puedan aplicarlo en sus vidas. Por eso entonces Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas. ¿Qué argumentos da Pablo? Dice, porque el que habla en lenguas solo habla a Dios. Porque sí, las personas estaban hablando en lenguas y oraban en lenguas y estaban hablando a Dios. Y lógicamente pues Dios entendía lo que ellos estaban diciendo. Porque Dios entiende todas las lenguas, ¿sí? Pero los que estaban allí como auditorio no estaban entendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando en las oraciones, empezamos a pensar un poquito en el orden. Si estamos orando, ¿está bien que todos empecemos a orar en voz alta al mismo tiempo? ¿Eso qué sería? Bochinche, un desorden, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de orar en la congregación, ¿qué se debe hacer? Alguien debe orar, dirige la oración, y los otros están atentos a lo que esa persona está orando, y luego dicen amén. ¿Qué significa ese amén? Estamos de acuerdo con lo que esta persona acaba de decirle a Dios. Sí, el decir amén es sentir, estar de acuerdo con lo que la persona está orando. Entonces, porque si es oración comunitaria, es algo en lo que nos ponemos de acuerdo todos para pedirle a Dios. Por eso entonces no es correcto, no está bien que empecemos, que lo que sucede en muchos grupos, que empiezan a orar y cada uno está orando y uno dice una cosa, otro dice otra y eso nadie entiende nada de lo que ahí sucede. Eso es desorden, no se debe hacer. Cosas que no se deben hacer porque Dios quiere que haya orden. Y si nos vamos a poner de acuerdo en una oración para presentársela a Dios como pueblo, entonces lo que hacemos es decir, estoy de acuerdo con lo que Él acaba de decir. O expone también su motivo de oración, pero eso debe ser hecho en orden, por turnos. O sea, no hablar una sola persona, todas las personas al tiempo, sino por turnos. ¿Alguien quiere hablar? Entonces, ¿qué hace? Levanta su mano y dice, yo quiero hablar, y expresa. Si le dan la oportunidad, entonces expresa lo que quiere decir. ¿Sí?
Bien, o sea, yo quiero, es bueno diferenciar, bueno, no es el tema esta mañana, pero hagamos una diferenciación breve entre lo que es la oración personal y lo que es la oración congregacional. Entonces, la oración congregacional son cosas por las cuales nos ponemos de acuerdo para orar todos por lo mismo. Y eso puede ser interceder, es cuando hablamos para beneficiar a otra persona que no somos nosotros, o sea, intercedemos por otro. De hecho, eso lo debemos hacer nosotros porque dice el apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes en la casa del rey. Y los sacerdotes lo que hacemos es interceder delante de Dios, presentar la necesidad de otras personas. Se debe hacer, ¿sí? Pero lógicamente, si es congregacional, es que todos estemos de acuerdo. Otra cosa es la oración personal. Entonces ya la oración personal estoy hablando con Dios y cada uno hablando con Dios. Por ejemplo, el sábado cuando nos reunimos aquí en el tiempo de oración, la primera hora es oración personal. Cada uno ahí como quiere, si es de rodillas, sentado como quiera, presenta su propia necesidad a Dios. Cada uno está hablando con Dios. Estamos una hora en la cual estamos hablando con Dios personalmente y después entonces tenemos la oración congregacional, entonces nos ponemos de acuerdo acerca de lo que vamos a presentarle a Él, ¿sí? Es en orden. Entonces, por eso nuestros cultos, ustedes habrán dado cuenta que cuando se trata de orar, entonces siempre hay una persona que ora y los otros están en silencio. Eso lo hacemos, lo hacemos por orden, para que todos puedan escuchar al que está orando y si está de acuerdo con la oración que esa persona está haciendo, entonces pueda decir, estoy de acuerdo, que es lo que significa cuando usted dice amén. O sea, cuando usted diga amén, piense por qué lo va a hacer. No porque dice, ¿cuántos hermanitos? La mayoría de los hermanos estuvieron trasnochando anoche porque se fueron al concierto. ¿Amén, hermanos? Y por costumbre no faltan los 3 o 4 que dicen amén. ¿Sí? Y después dice, ¿pero por qué dije amén? Entonces no es decir amén por costumbre, sino decirlo porque realmente está de acuerdo con lo que el otro acaba de expresar. Entonces, en ese sentido, dice Pablo, entonces es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas solo está hablando a Dios, y aunque se edifica a sí mismo, no está beneficiando a la congregación. En tanto que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Entonces el propósito cuando alguien se para en la congregación a hablar de parte de Dios y a enseñar es edificar a los oyentes. Que la persona que está oyendo pueda ser edificada, pueda ser desarrollada en el conocimiento de la palabra de Dios. Es el propósito para el cual se habla de parte de Dios en la congregación. Porque cuando alguien habla en lenguas, ¿qué pasa con los otros? No lo entienden, no lo entienden. Entonces se genera desorden y más que uno observa en muchos grupos hoy que empiezan a hablar en lenguas y todos al mismo tiempo. Peor el desorden, eso es un zaperoco ahí que no se entiende lo que está pasando ahí. En tanto que cuando alguien profetiza cumple propósitos comunitarios. O sea, cuando alguien está hablando de parte de Dios, ¿qué quiere hacer de parte de Dios con los que se congregan? Entonces, básicamente menciona Pablo 3 cosas. Dice que el que profetiza habla para edificación, un propósito muy importante en la congregación. Segundo, para exhortación, es decir, ayudar a las personas que andan así como debilitadas en algún área, ayudarlo a que vuelva al rumbo, exhortación. Y consolación también, entonces es que las personas sean consoladas en la congregación. Entonces son propósitos comunitarios. Entonces cuando alguien se para en la congregación para hablar, por lo menos debe apuntarle a uno de esos propósitos. Debe buscar edificar a la congregación, debe buscar exhortar a la congregación o debe buscar consolar. Entonces hay algunos otros motivos que a veces se usan para hablar en la congregación que no son válidos y que generan desorden. Doy un ejemplo. Hay personas a veces que les gusta descrestar. ¿Entienden la palabra descrestar? O sea, impresionar a las otras personas con lo que dicen. Y hay personas que les encanta hacer eso. Entonces, a veces quieren exhibir su alto conocimiento, exhibir de pronto su buen léxico, exhibir sus buenas palabras, y entonces habla no con el propósito de edificar a la congregación, sino con el propósito de hacerse notar. Y lógicamente eso ¿qué genera? Desorden. Porque las otras personas que lo escuchan perciben su intención
Y entonces se genera ahí el murmullo o se genera el malestar. Mire, empiezan ya a juzgar al hermanito por lo que dijo, empiezan a decirle, está haciendo esto, porque no tiene claro el para qué participa. Entonces, en la congregación, cuando estamos aquí reunidos, si alguien quiere intervenir, ¿con qué propósito lo debe hacer? Edificar. O sea, se levanta alguien y dice, yo quiero compartir esto que he aprendido y que complementa, por ejemplo, lo que se viene enseñando. Yo lo quiero compartir para que todos seamos edificados, y expresa lo que tiene en su corazón, que lo ha pensado lógicamente, que lo ha analizado bien, que lo ha entendido claramente, y ahora por eso lo presenta. Lo hace cuando le dan la palabra, entonces dice, está bien, venga, yo voy a participar, yo voy a hablar, y entonces se mantiene el orden y la iglesia es edificada. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, es el propósito. ¿Sí, señora? This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Bueno, entonces, vamos a estar mirando sobre esto. Entonces, la idea es que si eso que está pasando ahí no está edificando a la congregación, si no hay quien interprete, pues ya podemos ver, sencillamente por la palabra nos está mostrando que no está bien, que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y que no debemos participar de eso. Es decir, si usted está yendo a una congregación y está sucediendo eso reiterativamente, siempre pasa lo mismo, pues hombre, usted tiene que plantearse y decir, bueno, estoy en un lugar en el que no debo estar porque aquí no se está obedeciendo a la palabra de Dios. Y lógicamente uno, ¿qué hace? Uno habla con las personas y pregunta, lógicamente en los escenarios correctos. Entonces, lógicamente, usted está en una congregación y resulta que hay una práctica en la congregación con la cual usted no está de acuerdo o no tiene claridad sobre lo que se hace o por qué se hace. ¿Cuál debe ser su norma de conducta? Bueno, no en el culto, porque si usted lo hace en el culto, la idea sería polemizar, generar ahí de pronto un movimiento de desorden. No, sencillamente busca la oportunidad, habla con el liderazgo de la iglesia y pregunta, bueno, yo entiendo que la Biblia dice esto y acá se está teniendo esta práctica, me gustaría saber por qué se tiene esa práctica o por qué no se hace esto otro. Y entonces ahí el liderazgo tiene la oportunidad de evaluar lo que la persona está diciendo, lo que la persona está viendo, y se pueden tomar correctivos, pero se evita el desorden dentro de la congregación. Entonces, esa debe ser una premisa. O sea, miremos, si no es ordenado, la liturgia es una liturgia desordenada, una liturgia en la que se están dando mucho estas cosas, pues hombre, yo tengo que reevaluar si está bien que yo participe de esa liturgia, o mejor debo ir a otro lugar donde realmente pueda estar participando de una liturgia bibliocéntrica, algo de acuerdo con lo que Dios está enseñando. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, se debe dar prioridad entonces a los mejores dones. En este caso Pablo habla del don de profetizar como mayor que el don de hablar en lenguas, pero no es porque en sí mismo el don se categorice en los dones, sino que es el mismo concepto que el Señor Jesucristo explicó a sus discípulos cuando les dice, el que entre vosotros quiera ser el mayor será vuestro siervo. Es decir, la importancia viene por el servicio que presta. Entonces, en este caso, por ejemplo, el profetizar sería muy importante porque beneficia a todos los oyentes, en tanto que el hablar en lenguas no es tan importante en ese sentido porque se beneficia solamente el que está hablando. Si vemos entonces por qué Pablo hace esa categorización ahí y dice que es más importante el que profeticen a que hablen en lenguas. Entonces, se debe dar prioridad a los mejores dones, pero también los dones se deben usar para edificar a la iglesia. Versículos 4 al 17 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos,
Si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, el propósito fundamental, yo me debo parar en la congregación y voy a hablar porque estoy pensando que lo que yo digo va a edificar a la iglesia, va a aprovechar a la iglesia. Los hermanos van a recibir un crecimiento por lo que yo voy a decir. Por eso cuando yo hablo en la iglesia no debo estar pensando en el beneficio particular. O sea, no debo estar pensando en mi beneficio propio, sino en que los otros sean beneficiados. Dice Pablo, yo hablo en lenguas, y tal vez más que todos ustedes. Yo pudiera ponerme aquí a hablar en lenguas, dice Pablo, y de hecho saldría yo muy edificado. Hablaría al Señor en lenguas y sería muy edificado. Pero ¿a ustedes qué les aprovecharía eso? Entonces, Pablo dice, es importante, si estamos congregados, es porque estamos pensando en el bien común, no en el bien individual. Ya, si usted quiere ser edificado por medio de las lenguas y en su tiempo de oración personal quiere usar las lenguas para ese tiempo de oración personal, pues ahí úsela. Y ore en lenguas, y si ora en lenguas angelicales, dice Pablo, tal vez como una exageración aquí si hablo del lenguaje de los hombres y también el lenguaje de los ángeles, y puedo dirigirme hacia Dios, pues hágalo, pero en su relación personal con Dios, no cuando está reunida la congregación, porque aquí en este escenario no sería útil, no edificaría, sino que más bien generaría confusión y generaría desorden. Porque entonces debemos no pensar en el bien particular, sino pensar en el bien comunitario. Y eso lo hacemos reconociendo que en la congregación es mayor el que profetiza. Ya lo dije, ¿cierto? Es mayor el que profetiza, ¿por qué? Por el servicio que presta a muchos. Como muchos son beneficiados por el que profetiza, entonces ese don de profetizar tiene mayor importancia. Pero dice Pablo, a no ser que el que hable en lenguas las pueda interpretar. Entonces, si está hablando en lenguas, dice lo que ha dicho en lenguas, y luego puede decir lo que acabo de decir es esto, lo puede interpretar, pues si lo interpreta, ahí sí puede tener, entonces, edificación la iglesia. Hay momentos en que alguien se levanta y habla en lenguas y hay otro que puede interpretar, pues perfecto, que se haga, está bien, eso edifica la iglesia. Entonces uno habló en lenguas, otro llegó e interpretó lo que éste dijo y la congregación fue edificada, está bien. Digamos, yo no podría decir radicalmente que no se puede, que en este momento no se puede hablar en lenguas de las congregaciones. De hecho, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si Él quiere que alguno de sus hijos hable en lenguas hoy, pues lo puede hacer. O sea, yo no voy a decir que Dios no puede hacer eso, si Él quiere hacerlo, lo va a poder hacer. Lo que sí es claro es que ese don de lenguas no es algo que sucede de manera involuntaria. O sea, no es que yo empiezo a hablar y no me doy cuenta de lo que estoy diciendo, y yo empiezo a hablar y hablo y nadie me puede parar. No, eso es algo que es ejercido a voluntad. O sea, yo decido si hablo o no hablo. Yo determino hablar o no hablar. Ahora, si yo voy a hablar en lenguas, tengo que preguntar si hay alguien que puede interpretar esa lengua que yo voy a hablar. Porque si yo no la conozco, yo voy a hablar algo, pues tengo que cerciorarme de que eso que yo voy a decir pueda ser interpretado en la congregación. Entonces, si usted se experimenta ese deseo de hablar en una lengua diferente, que usted no sabe hablar y usted va a hablar en lenguas, pregunte primero, ¿hay alguien que entienda este lenguaje? Para compartir con ustedes algo que tengo en mi corazón en este lenguaje. Entonces, si eso sucede, listo, hágalo. Si en ese orden de ideas podíamos avalar que se hablara en lenguas en la congregación, siempre en orden, y dice debe ser por turnos, de lo contrario no se debe hacer.
no es correcto. Aunque el lenguaje en el que se hable tenga significado, ¿qué dice Pablo? Todos los lenguajes tienen significado. Pero es que eso no es lo que está en juego en tela de juicio aquí. Lo que está en tela de juicio aquí no es si el lenguaje que se habló tiene un significado o no. Lo que se está considerando aquí es si en este escenario este lenguaje tiene significado. O sea, puede ser que en otro escenario ese lenguaje se entienda, pero si no se entiende aquí, no se debe usar aquí. ¿Sí? Entonces, de hecho, si aquí vamos a predicar, ¿en qué tenemos que predicar? En español, ¿cierto? Porque todos nos comunicamos aquí en español. Si alguno habla en inglés, pues un día estos podríamos intentar predicar en inglés, aunque eso es muy complicado, ¿no? ¿Cierto? Necesitamos un traductor y ahí más se nos complica, porque tenemos dos, aunque sí necesitamos un intérprete que por ley nos vamos a tener que desarrollar, y ya no tiene que ver con el idioma hablado, sino con el idioma gestual. Necesitamos en la congregación, por ley vamos a necesitar tener a alguien que esté usando el lenguaje de signos, porque van a estar llegando o llegan personas a las congregaciones que están quedando sin edificación, nosotros no estamos procurando el bienestar de esas personas. Por eso, si alguien anhela un ministerio muy bonito, sería ese, que aprendiera el lenguaje de signos para que pudiera venir acá y también estar acá al frente y pudiera compartir, o sea, lo que se está predicando en español, pudiera compartirlo a la iglesia para si hay alguna persona que no lo puede recibir, ¿sí? Ah, sí, claro. Sí, correcto, o sea, el que se maneja, porque es que es para atender una necesidad. O sea, si estamos aquí en Fusagasugá, en Colombia, pues lógicamente es el lenguaje de signos que se utiliza aquí, es el que debemos aprender. Y de alguna manera ahora que estamos saliendo, digamos que nuestros cultos, nuestros servicios, nuestros mensajes están siendo transmitidos a través de la internet, pues necesitamos disponer también de ese ministerio para que personas que nos están siguiendo a través de la red también puedan ser edificadas. Si hay alguna persona que tiene limitaciones auditivas, pues nos pueda entender también a través de ese medio. Pero note, el propósito es edificar a la iglesia, que todos entiendan, que todos comprendan el mensaje que está siendo predicado. Entonces la necesidad es que todos entiendan lo que se está hablando, para poder entonces entender las oraciones que se hacen, pero también para poderse sumar a la oración. ¿Sí? ¿Cómo puede alguien decir amén a alguien al que no entendió? Está orando en lenguas y ¿cómo le va a decir amén? Eso sucede como en alguna oportunidad una hermanita que se me acerca a mí y me dice, pastor, yo quiero que estemos orando por un propósito que yo tengo. Yo le digo, hermana, si usted no me dice el propósito, yo no puedo orar por usted. Porque yo cómo voy a poder orar por su propósito si yo no sé si está de acuerdo o no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué tal que ese propósito que la hermanita tuviera era un propósito malo y yo orando por ese propósito? Pues no. Entonces, si usted quiere que haga una oración comunitaria, que todos estén de acuerdo con usted en una oración, tiene que los otros entender lo que usted está diciendo para que puedan decir, estoy de acuerdo y quiero pedir lo mismo que está pidiendo él. Porque es la oración comunitaria, es eso, que yo me sumo a lo que otro está pidiéndole a Dios. Estamos en la oración comunitaria, estamos poniéndonos de acuerdo para presentarle a Dios nuestra petición. ¿Sí? ¿Notamos? Entonces lo importante de todo esto, el orden que debemos tener en nuestras reuniones. Ahora pensemos un poco en el concepto de Pablo. ¿Cuál era el concepto de Pablo? Ahí versículos 18 al 22. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos,
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿cuál era el concepto de Pablo? El concepto de Pablo era un concepto objetivo, pues él mismo tenía ese don. Dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, hablo muchas lenguas, ¿sí? Como un don de Dios. Dios le había dado el don de que él pudiera hablar muchas lenguas. Y hablo más lenguas que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero no usar este don. En la iglesia yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pensando en edificar y no en impresionar. O sea, por eso nuestras reuniones no buscan ser un espectáculo. Porque para espectáculos se consiguen fácilmente. Pero ¿qué es lo que necesitamos en nuestras reuniones? Ser edificados, recibir el crecimiento en la obediencia y en el conocimiento de la palabra de Dios, aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es lo que Dios, para eso nos reunimos. No nos reunimos con el propósito de satisfacer nuestro deseo de recreación, nuestro deseo de sentirnos bien. De hecho, la mayoría de las veces creo que nos reunimos y escuchamos la palabra, la mayoría de las veces puede ser que salgamos contrariados, que salgamos molestos incluso, porque esa palabra que Dios envía a veces nos da duro. Nos dice, nos muestra que estamos haciendo las cosas no como a Dios le agrada, sino como a nosotros nos parece. Y eso está bien, o sea, que salgamos contrariados está bien, que salgamos molestos porque la palabra nos tocó en un área que debemos cambiar, eso está bien, que pase. Y podemos salir bravos, eso no interesa, para eso nos reunimos. Para que realmente sea mostrada nuestra deficiencia y podamos trabajar en eso. Entonces, por eso no nos reunimos aquí para satisfacer un deseo o un gusto personal, y no nos reunimos para hacer un espectáculo. Por eso cuando escogemos unas personas para que estén en el grupo de alabanza y trabajamos con esas personas, no los estamos preparando para que sean unos artistas. Y de hecho la formación que se hace con ellos, el trabajo que se hace con ellos, no es procurando que sean artistas, sino procurando que sean siervos. O sea, que cuando se paren aquí, estén cantando algo que están sintiendo en su corazón y puedan servir de modelo para ustedes que están al frente y también puedan ser guiados a esa adoración a Dios. Entonces el propósito es llevar a la congregación a Dios, no es exhibirse ni elaborar un show, no colocamos por acá cámaras de humo ni cosas de esas que están tan de moda y que impactan tanto la visual de las personas y hacen que la persona como que se sienta como se siente agradada por lo que está viendo. Eso no perseguimos nosotros. Hay personas que dice, hoy no me gustó la alabanza porque no me sentí bien. Es que no estamos cantando para que usted se sienta bien, hermanito. El propósito de la alabanza es exaltar a Dios y es agradar a Dios. Y cuando buscamos, las instrucciones que le damos al grupo de alabanza precisamente es que se enfoquen en eso, en buscar la exaltación de Dios y buscar agradar a Dios. Eso es lo que ellos están enfocando. Por eso cada vez, y es uno de los ministerios que más es atacado, sucede muchas más cosas. ¿Por qué? Porque cuando una persona se para al frente, entonces Satanás busca la manera de hacer que esa persona deje de calificar para que no esté en el frente. Sí, porque cuando una persona que está al frente, los otros la están tomando como un modelo. Entonces cuando una persona de las que está al frente tiene caídas, se deja llevar por el pecado, ¿qué sucede? Que ya deja de ser un modelo, ya no podemos tenerla al frente. Entonces va a tener que hacerse a un lado y eso genera dificultades. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que la persona llevar a la congregación a la comunión con Dios. Propósito. Entonces por eso lo hacemos en orden, por eso se seleccionan las canciones que se van a utilizar. Ponemos especial cuidado en que se entienda lo que están cantando, para que usted cante y usted está entendiendo lo que le está diciendo al Señor. ¿Sí? Entonces muy importante, todo ese tipo de cosas son importantes en nuestras reuniones de congregación. Entonces dice Pablo, yo no uso este don en la iglesia porque no edifica, entonces yo prefiero 5 palabras, con 5 palabras en el idioma que ustedes entienden, suficiente, hago mucho más que ponerme a hablar muchas palabras en un idioma que ustedes no van a entender. Pero él cataloga el uso de los dones como una señal de inmadurez. O sea, hay algunos de ustedes, les dice Pablo a los Corintios, que están usando el don de lenguas o que están dándole especial importancia a estos dones por su inmadurez. Dice, ustedes no sean niños en el modo de pensar. ¿Qué le llama la atención a los niños? El espectáculo, el show, lo que impacta, lo nuevo,
lo novedoso, eso le llama la atención a los niños. Entonces el niño cuando escucha hablar a un extranjero, ¿qué dice? Uy, escuché hablar un gringo y eso ¿cierto? Si es inglés, o escuché hablar un francés, eso, ya ne suis parler français, y entonces se pone a hablar así con el gringo, con el francés y él no entiende nada, pero dice, qué bonito, ¿cierto? Al niño le parece bonito lo que escuchó. Y si escucha hablar a un chino, ¿cómo hablan los chinos? Yo escucho hablar a los chinos y no le entiendo ni jota, nada. Entonces, ¿qué sucede? Al niño le gusta eso, porque le llama la atención lo extraño, lo raro, lo nuevo. Entonces, pero eso no funciona, dice Pablo, eso no funciona para hacer oír al pueblo. O sea, los creyentes no van a oír más si se les habla en lenguas. Porque no funciona, porque no van a entender. Y de hecho menciona la escritura y dice, en la escritura dice que dijo el Señor, voy a hablar a este pueblo en otras lenguas, con otras palabras, pero ni aún así me van a oír. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Pablo, porque esta señal, la lengua como señal, fue dada no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces los creyentes no necesitamos la lengua como señal. Desafortunadamente hoy en algunos grupos se usa la lengua como señal. Entonces se quiere que si fulanito tiene el Espíritu Santo o no. Entonces dice, no, la manera de demostrarlo es que hablen lenguas. Y se forza a la gente a hacer algo que no puede. Entonces mucha gente en algunas congregaciones presionada porque tiene que hablar en lengua, porque si no hablan lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Dice la Biblia eso? No dice eso la Biblia. Pero hay algunas congregaciones que están haciendo eso. Están haciendo un mal uso de las lenguas y están buscando la lengua como una señal, el uso de las lenguas como una señal de que la persona ha recibido o no el Espíritu Santo. Y eso no es un uso correcto del don de lenguas. De hecho, ¿cómo verifico yo si tengo o no tengo el Espíritu Santo? Eso hay muchas maneras de hacerlo y cuando vemos vida cristiana podemos analizar, y la principal manera de discernir o identificar si realmente yo soy un cristiano o no es por lo que yo puedo hacer y por lo que experimento dentro de mí. Por ejemplo, cuando yo puedo amar a mi enemigo, hacerle bien a mi enemigo, eso no es mío. Es el Espíritu Santo obrando a través de mí. Cuando yo puedo luchar contra algún vicio que yo traía y ya dejo ese vicio porque hay una confrontación en mí mismo y entendí que eso no lo debo hacer, entonces, ¿quién es el que hace eso? El Espíritu Santo. Esas son las evidencias de que realmente el Espíritu Santo está en mí, más no el hablar en lenguas, porque hablar en lenguas entonces es una señal para los incrédulos, no funciona con el pueblo. Por eso dice Pablo, sí tiene algún valor el don de lenguas, pero como señal para los incrédulos. De hecho, en la iglesia, cuando empezaba la iglesia, el don de lenguas fue muy utilizado entre los incrédulos. ¿De qué manera? Pues fue a través de ese don de lenguas que muchas personas entendieron, los incrédulos, entendieron que los apóstoles realmente estaban hablando de parte de Dios. Porque ¿qué decían los que escuchaban? ¿No son hebreos estos que hablan? Entonces, ¿por qué les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Y entendieron que era la acción de Dios en ellos. Eso fue una señal para ellos de que Dios estaba hablando a través de estas personas. ¿Sí notamos? Entonces, en ese escenario, el don de lenguas tiene una importancia. Entonces, ese era el concepto que tenía Pablo. Ahora vamos a pensar un poco en la dinámica de los dones espirituales en la congregación. ¿Cómo se debe dar esa dinámica? Vamos a leer entonces 1 Corintios 14, 23 al 40. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salvo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación,
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, la dinámica que se da en las congregaciones, el hablar en lenguas se puede prestar a confusión, que es lo que pasa en muchos grupos. O sea, cuando hablan en lenguas sin haber intérprete, o cuando hablan en lenguas todos y nadie entiende lo que están diciendo, pues se presta a confusión. Hay confusión ahí. Y llega un indocto y ¿qué va a decir? Alguien que no conoce la doctrina, alguien que no conoce eso, y dice, ¿esto qué es? Y usted va a decir, estos están locos. Estos que están aquí están mal de la cabeza, porque mire lo que están haciendo. Esto no puede ser de Dios, va a decir la gente, un simple oyente que entre. Pero si se profetiza, dice que los incrédulos pueden ser convencidos por la acción de todos. Entonces, si entra un incrédulo y el que está hablando, el que llegó entiende lo que está hablando, y el otro se suma y habla de lo mismo y está de acuerdo, y el otro de lo mismo y está de acuerdo, y el otro también, y todos están de acuerdo en lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué sucede con ese incrédulo? Pues al ver que es el concepto de todos, que todos tienen el mismo concepto, que todos han entendido de la misma manera, dice, pues realmente esto como que verdaderamente es así. Y dice, por todos es convencido. ¿Y qué va a terminar esa persona? Pues va a terminar dándole la gloria a Dios por lo que Dios ha permitido al estar en ese lugar en orden. O sea, no todos llegaron a hablarle al mismo tiempo, porque si todos llegan a hablarle al mismo tiempo, pues también no va a poder entender. Dice por turnos y van a poder hablar entonces con esta persona. Pero la actividad congregacional debe ser entonces ordenada, dice aquí Pablo. Dice, si alguien va a hablar en lenguas, bueno, si hay máximo 2 o 3, hablen en lenguas, pero háganlo por turnos y con intérprete. Eso para hablar en lenguas. Y para el profetizar también dice, háganlo por turnos. Si alguno que está sentado recibe algo que quiere, también piensa que es necesario comunicar a la congregación, pues también entonces espere su turno y párese y hable para que sea edificada toda la iglesia. Pero todo debe ser en orden, todo por turnos, o sea, tiene que asignársele, tiene que dársele la oportunidad, y entonces ahí se va a expresar. Entonces, no puede ser de ninguna manera que en la congregación se presente una polémica o una discusión. Este escenario no es ni para polémica ni para discusión. Por eso, de alguna manera, yo digo que nos veníamos equivocando en algún momento cuando permitíamos de pronto que se levantaran personas y hicieran preguntas a veces que no tienen lugar con lo que se está diciendo, o que la intención no era buena. Entonces, por eso mire que aquí Pablo dice, bueno, si alguien va a hablar, piénselo bien. O sea, piénselo bien lo que va a decir. O sea, que no esté con la intención de hablar para polemizar o para generar división o para generar confusión o para exhibirse. No, piénselo, que si lo que va a hablar edifica, hable, o si no, quédese callado. Entonces ya manda al oyente a que esté más pendiente de oír que de hablar. Hay una frase que nos ayuda mucho en esto y dice, el sabio
habla porque tiene algo que decir. El necio habla porque tiene que decir algo. ¿Sí? Entonces a veces hay personas que obran así de manera necia y hablan por hablar. Entonces en la congregación se debe evitar ese tipo de cosas. O sea, no se debe hablar por hablar en la congregación. Entonces cuando alguien esté pensando en hablar en la congregación, piénselo bien y analice, ¿eso que yo voy a decir contribuye a la edificación o no contribuye a la edificación? Si contribuye a la edificación del cuerpo, hágalo. Pida su turno, levante su mano, pida su turno y exprese la idea que tiene, lógicamente, y está bien, ¿sí? Entonces lo que está planteando aquí Pablo. Porque la actividad congregacional debe ser ordenada. Las lenguas se pueden usar, dice Pablo, está bien, si quieren usar las lenguas, úsenlas, por turnos. Y solo si hay intérprete. Si no hay intérprete, no lo haga. El profetizar debe ser ordenado. Hablar solo 2 o 3. No hablando todos a la vez. Debe hacerse por turno. Por turno. Porque ¿cómo hace uno para poner cuidado a 2 personas que están hablando al mismo tiempo? ¿Cómo hace uno? No se puede. Bueno, las mujeres tienen esa habilidad de poder, digamos, estar con la antena puesta en varios lugares al mismo tiempo. Sí, es una característica de las mujeres que pueden hacer varias cosas a la vez. Nosotros no podemos. Yo estoy hablando... Pero yo cuando estoy hablando, para que realmente capte o estoy escuchando a alguien, si alguien me habla cuando otra persona me está hablando, yo no capto. O sea, dejo de entender. O sea, yo soy limitado y yo no puedo. ¿Sí? Y es lo que Pablo plantea aquí por la necesidad de tener uno esa concentración en lo que alguien está diciendo. This is a demonstration of Ustream Producer. Sí, bueno, pero está bien, gracias, pero notemos que es es un escenario diferente. Si yo estoy en un escenario, en un restaurante, estoy en la familia, estoy en la oficina, estoy compartiendo, es diferente. En la iglesia pueden haber varias comunicaciones, pero especialmente, por ejemplo, si hay alguien por allí, por ejemplo, que no entiende lo que yo estoy diciendo, necesita un intérprete, pues es bueno que le pongamos al lado al intérprete para que le esté diciendo. Y está bien, sí, está bien que se dé eso, hay alguien que está ayudando a entender, pero siempre el propósito debe ser que las personas estén entendiendo. Por eso aquí plantea Pablo los turnos, hablen por turno, para que todos puedan estar atentos a lo que se está hablando y puedan entender y puedan asociarlo en su vida y puedan aplicarlo. Ahora, hay un tema que es delicado acá, que toca Pablo al final, que es el tema de las mujeres. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación como también en las otras iglesias. Y luego le hace un remache ahí que deja como más, lo deja uno como sin palabras ahí, porque dice, y esto no lo estoy diciendo yo, esto es una orden del Señor, Dios es el que está diciendo esto. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, no voy a hacer la pregunta, mejor quiero manejarlo de esta manera. Dios está buscando el orden en la congregación. Si en la congregación se levanta una mujer, generalmente es el concepto de parejas aquí, de hogares, de esposo y esposa que están en la congregación, y se levanta la esposa y habla, de pronto porque no entendió algo, porque tiene alguna duda, porque tiene un pensamiento diferente, que esa intervención de la esposa automáticamente pone en la mira de la congregación al esposo que está a su lado, ¿sí? Lo pone ahí, bueno, esta persona, porque el que tiene que enseñarle, el que tiene que estar pendiente de ella es él. Él tiene que ser el pastor de ella, el que la cuida, el que la enseña, el que le guía. Entonces, si una mujer se levanta, entonces está poniéndolo a él en posible vergüenza. Es algo muy, digamos, es una posición crítica que puede generar desorden. Entonces hace que los otros empiecen a mirar y empiecen a murmurar. Uy, mire, pero que algo está pasando allá en esa familia. Mire, ese hermanito les puede estar pasando esto, alguna cosa. Porque a veces eso es lo que se genera con esa intervención. Entonces Pablo dice, no, es mejor que se queden calladitas y si quieren aprender algo,
pregúntele a sus esposos en la casa. Ahora, en el sentido de la enseñanza, del pararse autoritativamente, o sea, cuando se para acá, pararse en la congregación y decir, es hablar de parte de Dios, con la autoridad de Dios, pues lógicamente dice, a la mujer no le es permitido hacer eso, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea, la mujer no se debe parar para hacer eso. Y lógicamente, ¿qué es lo que se busca acá? Dios está buscando el orden, que no se genere ningún tipo de desórdenes en la congregación. Y mire, queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado con eso, porque especialmente hay algunas intervenciones, preguntas que a veces se hacen que generan desorden, ¿sí? Por eso es muy importante tener cuidado con lo que preguntamos o con lo que decimos, porque a veces hay preguntas que hacemos que crean una polémica, crean una discusión y que no conducen a ninguna parte sino al desorden. Entonces, si usted tiene una pregunta de esas tipo polémica, una pregunta que va a generar de pronto un rechazo, o que una pregunta que tiene varias opiniones, ¿qué debe hacer? Haga esa pregunta en otro escenario, no en la congregación. Entonces, nosotros tenemos escenarios educativos suficientes, yo creo. Por ejemplo, en los discipulados, en las reuniones familiares, ahí usted puede preguntar todo lo que quiera. O de hecho, por ejemplo, siempre están abiertas las puertas de la casa. Usted quiere venir a preguntar, vamos a dialogar sobre algo, usted puede venir y habla conmigo y buscamos la respuesta a esa pregunta que usted tiene. Pero si es una pregunta que va a generar polémica, por favor, no la hagamos en este escenario, porque este no es un escenario de discusión, no es un escenario en el que pueda generarse, digamos, polémica, porque la polémica no edifica a la congregación, sino que genera desorden, ¿correcto? Entonces, por eso, de pronto, de alguna manera, nosotros hemos permitido en algunos momentos preguntas polémicas, y no está bien. O sea, yo debo confesar aquí ante ustedes que yo he permitido ese tipo de preguntas y no está bien que yo lo haya hecho, no es correcto. Al estar estudiando este texto, yo tuve que, y decía a mi esposa anoche, le decía, tengo un problema con este texto, porque me está confrontando en algo que yo he permitido. ¿Sí? Porque me estaba confrontando y yo he permitido que se hagan ese tipo de preguntas o ese tipo de intervención en la congregación, y ahora me siento, la palabra me está dejando a mí mal, porque de hecho se ha generado en algunos momentos desorden y yo lo he permitido por no tener clara una instrucción de la palabra. Entonces notemos que es importante. Entonces el orden dentro de la congregación es muy importante, por eso debemos darle especial atención, ¿sí? Y no generar ningún tipo de circunstancia que se vaya a degenerar nuestra reunión y deje de edificar a los demás. Por eso yo les decía inicialmente, pues en algún tiempo poníamos un letrero que decía acá, Dios no te va a hablar por el celular, por favor apágalo. Sí, decíamos, pero nos parecía molesto para las personas. Pero hoy pienso que tal vez debemos mencionarlo al iniciar nuestros cultos, decir, hermanito, por favor, háganos un favor y hágase un favor usted. Cuando llegue a la congregación, tome su celular y apáguelo, o póngalo en vibrador si tiene que alguna cosa muy pendiente, para que no vaya a generar desorden dentro de la congregación. Es necesario hablarlo, o sea, no estamos hablando aquí de ser legalistas, no de ser legalista, sino de procurar que no haya nada que altere el orden que se debe dar dentro de la congregación. Ahora, hay cosas que suceden que a veces se catalogan como desorden, en la que no son desorden. Por ejemplo, cuando está el tiempo en la alabanza, que están los niños acá, los niños son niños y están aprendiendo. Y a veces nosotros no entendemos la conducta del niño y entonces no queremos que el niño esté quieto ahí como una estatua. Y para un niño estarse quieto más de 5 o 10 minutos, un niño de 2 años, de 1 año, eso no se puede. O sea, es ir contra la naturaleza de ese niño que está aprendiendo. Él está aprendiendo, de hecho, y el padre de familia es responsable por educarlo. Cuando mis niñas estaban pequeñitas, nosotros llegábamos al culto con mi esposa, nos sentábamos y ahí la niña se sentaba al lado de nosotros. A la niña les costaba trabajo, pero nosotros mirábamos cómo mantenerla, ahí estábamos formándola. Lógicamente, en ese proceso tenemos que hablar con el niño ahí, ¿cierto? Y hay personas que piensan que es hacer desorden. No, estoy enseñándole al niño y tiene que darse ese nivel de conversación ahí con el niño porque estoy formando a ese niño.
Entonces, yo como adulto que entiendo, debo decir, no, esta persona está haciendo el trabajo ahí. Ya si la persona deja al niño por ahí que haga lo que se le antoje, que revoletee y todo eso, pues no es correcto, ¿sí? Porque entonces no le está enseñando. Entonces tiene que enseñarle, que hable con el niño ahí, que de pronto le tenga que pararse, salir con el niño, ir a hablar con el niño afuera. Está bien, está en el proceso. Pero ya si lo deja por ahí que dé vueltas, ahí ya está mal, ¿sí? Pero entonces dentro del orden tenemos que entender que cada persona tiene una característica diferente. Los niños son niños y no podemos esperar de los niños comportamiento de adultos. Y nosotros como adultos debemos aprender a ser considerados con los niños. Lógicamente, en la medida que nos vamos avanzando en edad, nos molestan más las cosas que hacen los niños. Entonces ya yo me doy cuenta por mí mismo, ya después de que pasé del medio siglo, ya empezó a fastidiarme, ya el ruido me molesta. Yo escucho a mi hija a veces me doy cuenta que está escuchando la música y a mí me molesta, pero yo no voy a pelear con eso. Yo cuando ella está escuchando música, yo me voy a otro lugar donde yo pueda tener esa paz que en ese lugar no puedo tener. ¿Por qué no voy a pelear con ella? Porque al muchacho le gusta eso. Yo no voy a pelear con su naturaleza y entonces voy a hacer que todo el tiempo en la casa esté en silencio o solamente los pongo a oír música clásica, que es la que me gusta a mí. Pues lógicamente tampoco, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el culto entonces entender, por ejemplo, si hay alguna persona que no escuchó y le pregunta al otro, por favor, ¿qué fue lo que dijeron? Listo, eso está bien. Con un volumen moderado, saque la duda de su hermano que está al lado, está bien, hable con esa persona, ¿sí? Y tengamos en cuenta también las culturas. Recuerden que por ejemplo, entre los indígenas, son culturas. Entre los indígenas, por ejemplo, ellos están escuchando y a la vez están hablando entre ellos, discutiendo lo que están escuchando. Ellos son así. Eso nos comentaba el misionero que estaba en Penínida. Nos decía que allá entre los indígenas en el Baupés pasa eso. Entonces, y es bueno que hagan eso. O sea, lo malo es que se queden callados. Que hagan eso es bueno porque ese es su sistema, como están ellos acostumbrados. Esa es su cultura y están acostumbrados a hacer eso. Entonces, en esa cultura, pues lógicamente está bien ahí. En la cultura nuestra no funcionamos así. Entonces ya tenemos que tener en cuenta la manera como nosotros funcionamos. Amén. Pero recordemos todo, el propósito de Dios es que se haga todo decentemente y con orden. Y que si quiere Dios que la mujer se quede callada, pues hombre, ¿qué es lo que está buscando Dios? Exactamente, orden. Entonces, y que darle más tiempo tal vez para que analice la pregunta que va a hacer y después en el escenario correcto haga la pregunta y ya se le pueda tener respuesta a esa pregunta, ¿sí? Ya sea que le pregunte a su esposo, o si no tiene esposo, que le pregunte a los líderes o a otra persona que le puedan dar solución a esa pregunta que tenía en mente. ¿Correcto? Entonces, mis queridos hermanos, pedir perdón delante de Dios porque de alguna manera yo he sido culpable de permitir en algunos momentos desorden dentro de nuestras reuniones congregacionales y decirle al Señor pues que le damos gracias que nos enseña la importancia del orden dentro de estas reuniones, porque lo que Él quiere es que todos seamos edificados. Él quiere que seamos edificados. Y si no hablamos en lenguas acá, entonces ya saben que no es porque nos falta el Espíritu Santo, sino porque estamos pensando en la edificación de los oyentes. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, creo que es tiempo de que oremos y le demos gracias a nuestro Dios por enseñarnos y por llamar nuestra atención a temas que resultan tan importantes, especialmente en lo que tiene que ver con el testimonio que damos como iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, como miembros de ese cuerpo del Hijo de Dios, que es un Dios de orden y de edificación. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque nos has regalado en esta mañana este tiempo especial en el que hemos podido considerar el uso de algunos de los dones espirituales en la congregación. Señor, gracias por la claridad que nos permites tener acerca del uso del don de lenguas, acerca del uso de la profecía,
al uso de cómo se debe hablar en la congregación, del orden que es tan importante para que la congregación sea edificada. Padre, muchas gracias por enseñarnos, muchas gracias por corregirnos y ayúdanos, Señor, a que podamos mantener ese orden que tú quieres y que especialmente, Señor, cada uno de tus hijos que se congregan en este lugar, en nuestras reuniones, pueda ser edificado, pueda crecer en el conocimiento de tu palabra y también podamos todos ser no solo oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor, que pongamos en práctica cada palabra tuya que nos enseñas y que es relevante en nuestras vidas y nuestro corazón. Padre, muchas gracias por este tiempo especial que nos has regalado en esta mañana. Amén.